Hola, hola, Carles. Genial, gracias. Sí, quédatelo, ya está. Hola, una altra vegada. Hola a todos. Pues nada, retomamos. Disculpad con un poquito de retraso, pero pasan las mejores casas. Así que nada, retomamos la jornada. Ahora tenemos la segunda mesa, que es educar con el podcast, metodologías y competencias, experiencias sonoras y formación del profesorado en niveles no universitarios. Y esta mesa pues la modera la profesora Nadia Alonso López, que ha participado en el PYME, y nada, pues bienvenidos y gracias. Pues muchas gracias, Ariadna. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí hoy. Sé que muchos y muchas de vosotros, de vosotras, pues conocéis esto bien, este PYME, porque habéis participado y habéis aportado muchísimo con vuestros trabajos, con vuestros podcasts. De hecho, cuando en la presentación Raúl comentaba poner a McLuhan en podcast, creo que algunos y algunas sabéis de qué hablaba. Pero bien, en cualquier caso, pues a lo largo de toda la mañana hemos podido comprobar que el podcast trasciende a las aulas y que además es una herramienta que tiene un potencial muy importante para la divulgación científica por diversas cuestiones que también se han hablado aquí, por la facilidad de acceder a los contenidos, porque podemos escucharlos por movilidad, o sea, en movilidad, porque además el coste de producción también es bastante asequible. Y bueno, en el contexto académico también hemos visto que sobre el podcast hay numerosas investigaciones, muchas de ellas elaboradas por personas que han estado antes aquí, y todas ellas coinciden en destacar una cosa, y es las posibilidades, o son las posibilidades del podcast en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Que además, y me consta por esas encuestas, esto ya es de nuestro PYME, que os pasamos al final, que lo habéis valorado positivamente y que además ha repercutido también en el aumento de la escucha de podcast, en el aumento de usuarios y usuarias de estos formatos, y eso es muy interesante. Entonces, el podcast educativo, académico, ya no me extiendo más, lo he dicho al principio, trasciende lo que son las ondas, y aquí, no solo en la universidad, sino en el resto de educación reglada, tiene una presencia cada vez más importante. Y precisamente de eso vamos a hablar, porque las personas que me acompañan, que ahora les presentaré, son expertas en eso, en aplicar el podcast a las aulas para facilitar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo no sé si queréis que os presente primero y luego habláis, o os voy presentando conforme vais a hablar, ¿verdad? Mejor. Venga. Pues voy a empezar con la primera persona que va a intervenir. Vamos por el orden del programa. Él tiene un currículum, bueno, realmente las cuatro personas, los cuatro tienen un currículum amplísimo, pero bueno, en el caso de Juan Jesús Pleguezuelos, yo creo que muchos, porque está aquí, muchos y muchas, lo conocéis, sobre todo los estudiantes de primero, porque él es el profe inquieto, a lo mejor así lo conocéis mejor. Y bueno, además de llevar a cabo diversos proyectos de difusión a través de Internet relacionados con el ámbito educativo, hace un tiempo, unos años ya, ¿no?, empezó a realizar podcast sobre historia de España para ayudar al alumnado de de secundaria y de bachillerato con la asignatura. Y diréis, como decíais cuando en Ecología de Medios, vamos a hacer un podcast de McLuhan, ¿cómo se hace un podcast sobre la historia de España? Pues ahora Juan Jesús nos lo va a explicar. Él, pues, tiene una manera de comunicar, una frescura y un engagement con los estudiantes y las estudiantes, bueno, que ha provocado que tenga cada vez más seguidores y, entre otras plataformas, su podcast que se llama Historia de España para la selectividad, pues está en Podium Podcast. Entonces, no me enrollo más y le cedo la palabra a Juanje, a profe inquieto, para que nos hable de su experiencia y de cómo, me gustaría empezar, si te parece bien, que nos expliques cómo se te ocurre enlazar la historia de España con el formato podcast. Bueno,
Es un honor de verdad para mí estar hablando ante un público universitario, un público ante el cual siempre me he dirigido, siempre he pretendido dirigirme a los adolescentes y ahora estoy encantado, bueno, pues de poder estar con vosotros cara a cara, que siempre echo de menos, siempre el hablar al micrófono. Es bonito, pero a veces es frío y a veces echas de menos poder sentir a la gente, ¿de acuerdo? Y poder ver su expresión. Yo empecé a grabar, mi primer episodio lo grabé en febrero del 2016 y empecé por varios motivos. Primero, un motivo personal. Resulta que yo amaba la radio, me encantaba la radio, me volvía loco la radio. Sobre todo los programas que se hacían de noche y sobre todo los programas que iban de misterio y de historia. Y había un programa en concreto que se sigue emitiendo en la actualidad, que se llama La Rosa de los Vientos, que, bueno, me volvía loco. A la 1 de la mañana hacían tertulia, a menudo de historia, y es curioso, digo, ¿cómo puede ser yo que tendría vuestra edad, y estudiaba humanidades, cómo puede ser que yo escuchando una tertulia de radio esté aprendiendo más historia que en mis clases de universidad? ¿Qué está pasando? En ese programa había el presentador que se llamaba Juan Antonio Cebrián, que en paz descanse, tenía una sección que se llamaba Los pasajes de la historia. Y en los pasajes de la historia él contaba episodios épicos de la historia y lo hacía de una manera magnífica y de alguna manera ese programa siempre fue mi inspiración. Luego también me daba cuenta, por aquel entonces, que hay un tema que me preocupaba muchísimo y me sigue preocupando en la actualidad. El móvil, las redes sociales, cuando se usan bien, madre mía, esto es como tener superpoderes, o sea, te pueden ayudar a conseguir cualquier cosa que te propongas. Pero como se usen mal, que es lo que está pasando, nos llevan a la esclavitud. Pensaba que era una manera magnífica usar el podcast para enseñar al adolescente, oye, que el móvil que tienes también te sirve para cosas buenas como puede ser aprobar, estudiar y además hacer otras cosas a la vez. Y luego también, por aquel entonces veía que si bien había muchos profesores youtubers, no había profesores que estuviesen trabajando con el podcast, al menos en secundaria o al menos como yo tenía pensado hacerlo, ¿no? Yo hace 7 años le mandaba a mis alumnos audios de Juan Antonio Cebrián, los pasajes de la historia, y de otro programa de historia que se llama Ser Historia, que se sigue emitiendo, que lo dirige Nacho Ares. Entonces, según el tema que estuviese haciendo, le mandaba a mis alumnos un podcast u otro, ¿no? Ya sea de Nacho Ares o de Juan Antonio Cebrián. Y se me ocurrió un día decir, bueno, ¿y por qué no grabo yo mis propios episodios? ¿Por qué no empiezo yo a grabar mis propios episodios y se los mando a mis alumnos? Y así empecé mi primer podcast, que se llama Historia con el móvil, y se llamaba Historia con el móvil porque yo grababa en el móvil, yo grababa en el móvil, todavía recibo comentarios que me dicen, qué mal se escuchan los primeros audios, tienes que cambiar el micrófono, tal. Y digo, bueno, pues sigue escuchando, hombre. Y os voy a contar una cosa que os vaya, en fin, vaya a reíros, ¿no? Que no salga de aquí, pero yo cuando empecé a grabar episodios no sabía que se podía editar un audio. Yo no sabía que se podía editar un audio, no sabía que eso existía, no tenía ni idea, ni lo había concebido. Entonces, imaginaros, ¿cómo grababa yo? Pues grababa los audios del tirón. ¿Y si me equivocaba, qué hacía? Volvía a empezar. ¿Y si me equivocaba al final del audio, qué hacía? Lo volvía a grabar del tirón. Al cabo de muchos meses me enteré de que cáspita, hombre, que un audio se puede cortar y pegar. O sea, esto es como si viajas en carromato y no te has enterado de que existe el coche, ¿no? Pues así me sentí yo, ¿no? Y así estuve 1 año y medio con ese programa, Historia con el móvil, donde subía mis explicaciones, las explicaciones que yo daba a clase, las subía a ese podcast. Y tengo que deciros que al inicio fue un fracaso y fue un éxito, esa experiencia. ¿Por qué fue un fracaso? Porque yo grababa las explicaciones para mis alumnos, pero tengo que deciros que mis alumnos no me escuchaban. Llegaba el día del examen y yo todo emocionado le preguntaba a mis alumnos, ¿qué? ¿Cuánto había estudiado con mi podcast? Y de 30 alumnos, 1 o 2 levantaban la mano. Y decía, Dios, qué desastre, digo, estoy aquí 10 horas para grabar un episodio, para prepararlo, y luego no me escucha nadie. Pero también hay que decir que era un éxito porque yo observaba lo siguiente. Mirad, yo grababa un episodio y a la semana, imaginaros que tenía 40 descargas. Grababa otro episodio y a la semana tenía 50 descargas. Grababa el tercer episodio y a la semana tenía 70 descargas. Y yo iba viendo que lentamente la estadística no dejaba de subir, la audiencia no dejaba de crecer. Y yo decía, vale, aquí estoy consiguiendo algo, estoy consiguiendo un éxito, pero además hay otro éxito, no solo aumentar la audiencia, que también, sino hay otro éxito, que es fidelizar a la audiencia. Yo me estaba dando cuenta que yo estaba creando una comunidad en torno a ese podcast, pequeña, pero la estaba creando. En el momento en que tú consigues que 10 personas se pregunten, oye, ¿qué contenido vas a crear la semana que viene? ¿Qué episodio vas a hacer la semana que viene? ¿Cuál va a ser tu siguiente vídeo? Si lo consigues con 10 personas, has ganado, porque lo puedes conseguir con 100, con 1000 y con 100.000.
Entonces, por eso seguí grabando podcast, y luego hay otra estadística que me animaba muchísimo a seguir grabando, que es la de verdad, la estadística de verdad, la de los mensajes, la de los comentarios. A los meses de empezar a grabar, de repente recibo un comentario de una chica que dice que me escucha cuando va a caminar. Y yo estaba convencido de que esa chica era o mi madre o mi tía. Y yo interrogando a mi madre y a mi tía, oye, ¿me habéis escrito vosotras esto? No. Y efectivamente era una seguidora de verdad. Al tiempo, un comentario desde Colombia. Al tiempo, un comentario desde Estados Unidos. Y yo cada comentario de estos que recibía uno al mes, de verdad que me iba de fiesta. O sea, estaba la semana entera, estaba feliz y estaba contento. Y ya al cabo de un año y medio, estamos en el curso 2017-2018, doy con un grupo de segundo bachillerato y se me ocurre hacer un podcast que se llame Historia de España para selectividad. Y quería que ese podcast fuese pretendidamente denso, un podcast pretendidamente espeso, cargado de cifras, cargado de datos. No quería que fuese entretenido, quería que tuviese energía, quería que fuese conciso, preciso, para que el alumno que esté estudiando antes del examen, en 15 minutos, ¡pum!, ya tenga el tema condensado, y además en un lenguaje que el alumno pueda entender. Y aquí sí me di cuenta de lo siguiente, y ahí digo, vale, voy por buen camino. Mis alumnos me estaban escuchando. No solo me estaban escuchando, sino que llegaba el día del examen y mis alumnos me decían, profe, ¿cuándo vas a grabar el próximo episodio que todavía no lo has subido? O sea, mis alumnos me estaban apremiando a mí para que yo siguiese grabando. Y digo, ostras, si tengo a 30 alumnos que no se pierden mis episodios, puedo conseguirlo con más y con más alumnos. Y durante ese curso, la audiencia de ese podcast no dejaba de crecer y llega a selectividad y empieza a recibir comentarios, y de nuevo otro momento para mí que yo me iba de fiesta, que feliz me hacía aquello, comentarios de estudiantes de segundo bachillerato de otras partes de España que me estaban escuchando y que me daban las gracias por hacer lo que hacía, y de nuevo eso para mí era una alegría inmensa. Te escribo desde Valencia, muchas gracias, me estás salvando, te escribo desde Zaragoza, gracias por lo que estás haciendo. Eso para mí era de verdad una auténtica pasada. Y, perdona. Y llegamos al curso 2018-2019, sigo grabando episodios, mientras tanto me voy abriendo todas las redes sociales. En aquella época la obsesión era cómo hacer llegar el podcast a más gente, porque todavía mucha gente no sabe ni lo que era un podcast. Entonces yo por eso me adentré en las redes sociales. No sé si las redes sociales me han ayudado a llegar a más gente, pero sí me han ayudado a conocer a mi audiencia. Las redes sociales sí me han ayudado a estar en contacto con mi audiencia, a tener un feedback permanente y de escribirme constantemente con mis oyentes. Para eso sí que me han servido las redes sociales. Y recuerdo un puente de noviembre, que un día el móvil me empieza a petar a mensajes, a comentarios, a notificaciones, un montón de seguidores nuevos en Instagram, y digo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y resulta que una chica de Cantabria, que se llama Gema, tenía una cuenta en Twitter con muchos seguidores porque hablaba de Operación Triunfo. Y eran seguidores adolescentes. En aquel año, Operación Triunfo, bueno, tenía mucho éxito. Y esta chica compartió mi podcast con el link de Spotify. Bueno, pues en un día ese tweet tuvo 6.000 retweets. 6.000 retweets y varios miles de comentarios, todos de adolescentes. Fue, bueno, inmenso, ¿no?, lo que viví aquel día. Y desde ese día me fui al número 1 de Spotify y estuve un año siendo el número 1 de Spotify de podcast, por encima de los grandes programas, ¿no? Así, bueno, pues así pasó ese año, ¿no? Bueno, así transcurrió el año, se acerca selectividad y me llama un periodista del País y me dice que quiere entrevistarme. Esa entrevista salió en la portada digital del País y desde entonces, bueno, se desencadenó un vendaval para mí, porque empezaron a llamarme de todos los medios de comunicación, empezaron a llamarme de todas las radios, de muchos periódicos, de muchas televisiones, me llaman editoriales. Estaba viviendo un sueño, era lo que yo deseaba, era lo que siempre había ansiado desde pequeñito, porque me estaba permitiendo tener un alcance tremendo. Y ahí recibí la llamada de María Jesús Espinosa de los Monteros, la directora de Podium Podcast, que me decía que me ofreció pues, que Historia de España pasase a formar parte de Podium Podcast, y por supuesto dije que sí, y ahí estoy en ese Dream Team del podcasting y súper contento. Fijaros que al año siguiente, ya en el 2019-2020, recibo una llamada de un tal Jesús Callejo, que no sé si lo conocéis. Para el que no lo sepa, La Rosa de los Vientos, ese programa que a mí me inspiró, parte del equipo de La Rosa de los Vientos se separó y creó un podcast que se llama La Escóbula de la Brújula, que está en Podium Podcast y es de los más escuchados. Bueno, pues
Me llama Jesús Callejo y me dice que si quiero ir a grabar un episodio con ellos, a Madrid. Buah, imaginaros, o sea, el equipo que a mí 20 años atrás me había inspirado a dedicarme a la divulgación, a dedicarme a la historia, me llaman para que grabe un episodio con ellos. Pues fui allí de cabeza y tengo que decir que fue un momento súper bonito y súper feliz para mí. Ya en marzo del 2020, cuando nos encerramos todos en casa, el trabajo que yo estaba haciendo fue redescubierto y revalorado. Porque yo ya tenía, cuando llegó el confinamiento, yo ya tenía podcast de historia para primero de la ESO, para segundo de la ESO, para cuarto de la ESO, historia del arte para selectividad, tenía podcast para todos los cursos. Entonces fue de nuevo puesto en valor lo que estaba haciendo y de nuevo mucha gente me llamaba para preguntarme qué estaba haciendo. Y al cabo de, ya hace un año, me contactan de Podium y de nuevo me preguntan si quiero que mi otro podcast, Historia con el Móvil, pase a formar parte de Podium. Por supuesto dije que sí. Y ya tengo esos dos podcasts, Historia con el Móvil, Historia de España para selectividad, en Podium Podcast. Para terminar, bueno, esta es la historia, ¿no? Esta es mi historia. Y para terminar quiero comentar qué es lo que pienso yo del podcasting y por qué creo que el podcasting es fantástico y es genial para la educación. Para empezar, no soy dogmático, intento no ser dogmático, y si bien el podcast me ha servido en los últimos años, no creo que exista un método perfecto, no creo que exista un método que valga para todos los alumnos igual. Eso no existe. Lo ideal es que tú como profesor sepas leer al grupo, sepas adaptarte al grupo y sepas elegir ese método que le va a ir bien a ese grupo. Entonces, ha habido momentos, si bien el podcasting me ha servido en los últimos años con muchos de mis alumnos, a veces he tenido que decir, vale, en este grupo el podcast lo dejo a un lado y uso el libro de texto y no pasa nada, y no es ni mejor ni peor, pero no me gusta ese dogmatismo. Pero quiero deciros 3 motivos por los que creo que el podcast es fundamental y puede ayudar muchísimo en la educación. El primero de ellos es que vivimos en la era de la distracción masiva. Vivimos en una era con un déficit de atención tremendo. No solo los adolescentes, los adultos. Estamos inundados y asediados de notificaciones y nos cuesta horrores mantener la concentración. Un podcast de 15 minutos que te obliga a estar escuchando durante 15 minutos ya te está haciendo trabajar la atención. Y hace 10 años se nos decía, se decía a los jóvenes, tenéis que aprender inglés, tenéis que aprender programación. Pues yo me gustaría, por un minuto, quiero ser vuestro profesor y deciros una cosa. Lo que os va a hacer el día de mañana, poneros por delante o no, es vuestra capacidad de concentración, vuestra capacidad de atención. Si sois capaces, si trabajáis la concentración, si sois capaces de estar en una tarea durante un periodo largo de tiempo sin distraeros, vais a ser más productivos que el resto, ¿de acuerdo? Centraros en eso, porque eso se va a poner en valor o ya se está poniendo en valor. El segundo motivo por el que creo que el podcast es fundamental en la educación es que la palabra fomenta la imaginación, la palabra fomenta la creatividad. Vivimos en una era inundados de imágenes, inundados de vídeos. Todo queremos explicarlo por vídeo, ya no somos capaces de explicar algo con palabras. Y siempre digo que una palabra vale más que 1000 imágenes, y lo estoy diciendo bien. Sucede que cuando hablas, estás haciendo un esfuerzo creativo, y el que escucha también está haciendo un esfuerzo creativo intentando averiguar de qué está hablando el orador. Y ahí se está haciendo un proceso creativo. Eso no pasa cuando expone imágenes. Por eso es fundamental, de nuevo, en la educación, poner en valor de nuevo el uso de la palabra. Hemos evolucionado para escuchar historias. Lo que nos está pasando ahora no es normal, que todo lo queramos ver a través de pantallitas, y eso no es normal. Entonces el podcast de nuevo nos reconecta con esa esencia. Y tercero, y esto es muy importante, y volviendo a la idea del inicio, mira, de nuevo, el móvil, las redes sociales, las tecnologías, cuando se usan bien, pueden ser una pértiga que te pueden ayudar a saltar muy, muy, muy alto, pero si se usan mal, nos llevan a la esclavitud. Y el podcast puede enseñar a los estudiantes, oye, que tu móvil sirve también para estudiar, que tu móvil sirve también, ¿vale?, para hacer otras cosas mientras estás estudiando, que el móvil no solo sirve para historias, para TikTok y para cosas que sí, que a mí también me gustan, pero que un móvil también sirve para estudiar para un examen y sirve para dar un paseo mientras estás estudiando o mientras estás arreglando tu habitación. Para esas cosas buenas también sirve un móvil. Entonces, en ese sentido, el podcast puede ayudar, puede ser una herramienta fundamental en la educación. Y hasta aquí eso es lo que quería comentar.
Bueno, muchísimas gracias. Yo te voy a decir profe inquieto, ya te lo dije ayer. Y me ha gustado mucho esa parte final de no demonizar la tecnología, porque la tecnología tiene esas dos cosas, ¿no? Que es la parte de esclavitud, pero también es muy importante que si le das un buen uso te puede dar alas y bueno, y vivimos en una sociedad hiperconectada, con lo cual no podemos obviarla, pero sí podemos hacer un buen uso y bueno, y el utilizar esa tecnología para el aprendizaje es muy importante precisamente para auspiciar ese buen uso. Muchísimas gracias. Doy la palabra al siguiente ponente. Él, pues, como he dicho al principio, tiene un currículum también muy amplio. Me ha costado mucho resumir los currículums de estas personas, pero bueno, voy a intentarlo. Chuse Fernández, allí, es creativo radiofónico y diseñador sonoro, y a esto se dedica ni más ni menos que desde 1980. Es también un pionero en muchas cosas, tanto en el ámbito creativo como en el formativo. De su experiencia, destacar la puesta en marcha de diversas iniciativas radiofónicas experimentales, su colaboración con asociaciones culturales y universidades españolas y latinoamericanas en proyectos de creación radiofónica y producción sonora, y además con la Red Internacional de Emisoras Radia, que bueno, realizan programas y trabajos experimentales que se emiten en 27 o más de 27 emisoras en todo el mundo. Ahora mismo, entre otras muchas cosas, es el coordinador de la Escuela de Radio TAFM en Zaragoza y además realiza cursos para acercar el mundo del podcast al alumnado en edad escolar. Entre sus diferentes premios y reconocimientos, pues voy a destacar los Latin Podcast y el premio Ondas que tiene. Y Chuse, bueno, pues nos va a hablar de su experiencia con TAFM y todo el tema de introducir el podcast y la radio en el ámbito escolar. Gracias, Chuse, y cuando quieras. Muchas gracias. Quiero agradecer en primer lugar a todos los que estáis aquí y también a los que no están, que confío en que los que estáis aquí les digáis, os habéis perdido una charla interesante. Y agradecer a la organización y a la Universidad Politécnica de Valencia que nos haya acogido de esta manera tan grata. Voy a intentar romper moldes y estoy aquí como si estuviera atado de pies y manos, porque a mí no me gusta estar sentado así. Yo estaría con un micrófono de mano dando vueltas, bajando, subiendo, pero me han dicho que no puedo. Y eso es lo que pasa con el podcast, que se mueve, que es inquieto, que cambia de posición, que sube, que baja, que lo hacemos entre todos, que está creciendo y evolucionando, que ha cumplido 20 años, pero todavía no se afeita. Es decir, el podcast es lo que nosotros queramos que sea. Y digo nosotros, tanto los que hacemos podcast, los que formamos en podcast, como los que aprendéis de podcast. Y al revés, es decir, los que aprendemos de podcast y los que hacéis podcast. Como estáis todos los que son, pero no todos los que sois, ¿cuántos de los que estáis aquí oís podcast? No está mal. Bien, ¿cuántos de vosotros hacéis podcast? Fijaros que él hace podcast, pero no escucha podcast, ¿no? Levanta la mano. Vale. Lo digo porque hay gente que hace podcast, pero luego no los escucha. ¿Cuántos hacéis podcast? Bastantes menos. ¿Cuántos de los que estáis aquí habéis grabado en las últimas 24 horas un mensaje de voz en WhatsApp o en Telegram? ¿Hacéis podcast? No os equivoquéis. Estáis contando cosas a gente que quiere escucharlas. Eso es un podcast. Lo único que hay que hacer es adornarlo y adornarlo de tal manera que sea atrayente para la gente que va a escucharlo. Y eso es básicamente lo que tenemos que pensar cuando utilizamos el podcast como una herramienta en el aula, a cualquier nivel, desde infantil o incluso preescolar hasta los últimos grados de universidad. Es decir, en todo momento tenemos que utilizar las mismas herramientas, los mismos ingredientes para cocinar los mismos platos. Vamos a escuchar un par de pequeñas piezas, pequeñas muestras que os he traído de ejercicios hechos por chicos y chicas de corta edad, no con, sino por. Y esto es algo importante que probablemente el podcast tenga en su mano como arma, entre comillas, buena arma,
frente a otros medios de comunicación, porque está muy bien que se hagan programas de radio para niños, que está muy bien que se hagan podcasts para adolescentes, para jóvenes, pero el podcast nos permite hacer que los niños hagan podcast y que aprendan haciendo podcast. ¿Que aprendan a qué? A hablar, a comunicarse, a escribir, a pensar, a escuchar, a compartir, a respetar, a aprender. El podcast nos sirve para todo eso. Y si somos capaces de hacer cosas como lo que vamos a escuchar a continuación, pues nos podemos incluso encargar de, como actividad paralela al podcast, hacer con papel de plata una medalla que nos colguemos todos los que hayamos hecho ese podcast. Vamos a escuchar la primera muestra, que es la muestra de Caperucita. Luego os cuento. Los chicos y chicas de segundo ciclo del Colegio de Fiscal del CRA Alto Ara presentan Caperucitas, un cuento diferente. Hola, soy Caperucita Roja. Soy Caperucita Roja. ¿Os acordáis de mí? Seguro que conocéis el cuento en el que voy a visitar a mi abuelita y el lobo se la come y bla, bla, bla. Bueno, pues esta es una historia que pasa más adelante, cuando mi mamá tuvo otra hija, a la que todo el mundo llama Caperucita Azul. Hola, soy Caperucita Azul. Y esta es la historia en la que mi hermana y yo empezamos un curso de supervivencia. ¿Y a que no sabéis con quién nos tocó ir a clase? Con el lobo. Bienvenidos a este curso de supervivencia, en el que yo seré vuestro profesor. Lo más importante es que no os hagáis daño con las hachas. Ay, no os peleéis, por cierto, que os vigilo. Mirad, se hace así. Bueno, este cuento dura 8 minutos y medio y... Vaya, Caperucita Roja, nos volvemos a encontrar. Os puedo contar cómo se hizo. Como dice la maestra al principio, es el curso de un centro rural en Aragón, en el Pirineo, en un pueblo que se llama Fiscal, en la puerta del Valle de Ordesa, en una antigua casa cuartel de la Guardia Civil reacondicionada como colegio. Ya de por sí solo eso ya tiene una historia propia, pero a lo que voy. Alumnos de tercero y cuarto, de primaria, me invitan a darles un taller de podcast, de radio, y previamente la maestra les dice: vamos a hacer el cuento de Caperucita. Sería muy sencillo coger el cuento de Caperucita, que todos nos sabemos, e interpretarlo. No, lo reinterpretan. Y si lo escucháis completo, os daréis cuenta de que lo reinterpretan adaptándolo a su entorno social. Los niños viven en unos pueblos donde pues, probablemente Fiscal no llegue a los 50 habitantes y es el más grande de la zona de los niños que van a ese colegio. Niños que son a lo mejor el único niño de un pueblo de 10 habitantes. En una zona que os invito a visitar porque es excepcionalmente bonita, pero excepcionalmente dura. Y los niños y niñas que participan en este cuento cuentan sus experiencias y por qué saben dónde está el norte mirando el musgo del árbol y por qué es importante el curso que el lobo les da de supervivencia para aprender a cortar con el hacha. Y cómo hay que coger a las ovejas y hacerles así para que vayan por un sitio y por otro. Y con eso los chicos cuentan el cuento de Caperucita.
y creamos un podcast. Se hizo un pequeño ensayo previo y luego se grabó en tiempo real. Se grabó con Spreaker, que supongo que es una herramienta que conoceréis casi todos. Podríamos haberlo emitido en directo a través de una cuenta gratuita en esa plataforma. Aquello que hubiera sido podcast o radio, da lo mismo. Comunicación sonora, audio, pero fundamentalmente experiencia y aprendizaje de esos niños. Este sería un ejemplo, vamos a escuchar otro más, pero os podría hablar de este tipo de experiencia y este tipo de uso del audio para el aprendizaje y para que el producto sonoro sea creado a todos los niveles, formación reglada, formación no reglada, experiencias con personas con otras capacidades que demuestran lo mucho que tenemos que aprender de ellos gracias precisamente a la creación de contenidos sonoros que después se convierten en podcast, pero que se podrían convertir perfectamente en mensajes de WhatsApp o de Telegram, que grabamos y después enviamos. No sé si sabréis que en Brasil, por ejemplo, hay emisoras de radio que transmiten por mensaje de WhatsApp. Sus programas de radio se distribuyen a sus grupos de oyentes que descargan ese programa a través de WhatsApp. Es decir, hablamos de podcast, pero podemos hablar de lo que queramos, siempre y cuando tengamos que abrir las orejas para escuchar y aprender. Segundo ejemplo, este que vamos a escuchar es una pequeña poesía realizada en un centro social del Casco Viejo de Zaragoza, con niños, en su mayoría de procedencia extranjera, algunos de ellos con un escaso dominio del castellano, y se realizó también en lo que denominaríamos en radio o en podcast un falso directo. Se escucha tal cual y luego os cuento. Esto es Usantina Radio. Los días de la semana. Dormido entra el señor lunes. Para empezar la semana. Si hace siempre el remanón, se despegan las sábanas. Don Martes prepara tostadas. A las 8 en la cocina. Si no desayuna deprisa, no llegará a la oficina. Se oyen ruidos muy tempranos. En el tercero primera. Será la señora miércoles poniendo con la cafetera. Doña Jueves siempre está en medio, enterándose de lo que pasa. Es la que tiene más tiempo viviendo en esta casa. El señor viene, el de táctico, dice que nunca ha servido. Aún no ha acabado la semana, que el de viaje ya se ha ido. Esto es Usantina Radio. Bien, Usantina Radio no emite, es un podcast. Pero ¿por qué no llamarlo radio? A los chicos les gustó mucho. Bien, os puedo contar de este pequeño audio que tan solo dura 1 minuto y es un podcast. Cuando hablábamos antes de duraciones, bueno, pues ¿por qué no de 1 minuto? ¿Por qué no de 30 segundos? En TAFM, por ejemplo, tenemos unos micros que se llaman Desconecta, en los que dura más la entradilla y la firma que el contenido. Es una especie de Kit Kat sonoro. Y escuchamos el último punto del Roland Garros del 2017. Resultó un punto muy corto. Bueno, pues, pero tú lo escuchas, desconectas y vuelves a lo tuyo. Podríamos haber hecho un desconecta de las 2 horas y media de partido. Pues vaya desconexión más larga. No lo hubiéramos llegado a escuchar hasta el final. Vuelvo a este audio. En este audio participan niños de diferentes procedencias de entre 3 y 5 años. El último que se escucha y el que se entiende, la verdad es que pobre Sifo, pues llevaba en España yo creo que 2-3 meses, de origen argelino. Esta grabación tendrá ya por lo menos 7 años y la verdad es que no lo he vuelto a ver. Tendrá ahora 11 o 12 y sería pues un reencuentro muy chulo porque probablemente haya aprendido a hablar castellano perfectamente. Dirá, como decimos en Zaragoza, comaño, ¿qué tal vas?
Y se escucharía él a sí mismo y diría, ¿cómo he aprendido a hablar? Y hago esta pausa dramática para que penséis en cómo, y aquí ya hablo más a los docentes que a los alumnos, cómo utilizando estas grabaciones en bruto, en la que el niño del miércoles se sonríe cuando reconoce que él lo está diciendo mejor que como estaba empezando, cómo se ve la evolución de aprendizaje en los chavales. Y para los alumnos, pues también el reconocer de manera gráfica y sonora cómo vamos evolucionando. Yo creo que es importante, y con esto termino, que pensemos en el podcast como una herramienta. Yo tengo ya muchos años y me enfado a veces, pero digo, joder, tantas canas y tan gordo que estoy, podría tener otra vez 20 años, y volver otra vez. No, hasta aquí he llegado y vamos a continuar, pero vamos a seguir aprendiendo, y yo aprendo cada día. Y el asunto está en lo siguiente: ¿por qué no nos paramos en cierto momento a pensar en toda la experiencia que vamos acumulando a lo largo del tiempo y la vamos grabando? Y tendremos al cabo de los años, al cabo de los decenios, un acervo sonoro propio que en muchas ocasiones no utilizaremos para nada, pero en otros casos sí, para ver cómo hemos aprendido, cómo hemos evolucionado. Y el podcast nos ha permitido precisamente hacer algo que en España prácticamente no se hace y que en Latinoamérica se hace de manera natural, y que, por ejemplo, pues Radio Nacional de Colombia, desde el minuto 1 de su lanzamiento, empezó a hacer un archivo sonoro de todo lo que grababa. Si nosotros hacemos eso como docentes, vamos a tener una evolución de aprendizaje, de reconocimiento del contenido a lo largo del tiempo. Y en vuestro caso, y ahora me dirijo a los que estáis al fondo y a los que, si escucháis o veis este rollo que os estoy metiendo, pues si llegáis a este punto, es bueno, ¿y por qué no voy a hacer una grabación de lo que pasa en mi calle una vez a la semana? Porque dentro de 70 años, yo ya no estaré aquí muy probablemente, y si estaré en el libro Guinness, podréis escuchar cómo ya no hay coches de motor de combustión, cómo aquellos pájaros que estaban en los árboles de frente a tu puerta ya no están, porque donde estaban esos árboles ahora hay una garita de control de ozono, cómo las voces que teníais entonces ahora han cambiado porque sois más viejos, cómo el entorno sonoro que tenéis alrededor ha evolucionado. Y la evolución, también en el podcast, es algo que tenemos que plantearnos. Hoy es podcast, pero dentro de 2 días, ¿cómo lo llamaremos? Yo lo llamaría sonido, sin más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Chuse, un placer escucharte como siempre. Y de todo lo que has contado me voy a quedar con un par de ideas. Una es lo que comentabas al principio, de cómo podemos utilizar el podcast para, sobre todo con escolares, para aprender a escribir, a escuchar, a hablar, a vocalizar, o incluso también a perder un poco la vergüenza, ¿no? Un poco esa capacidad de abrirse, ¿no? a los demás y a las demás. Y al final también, al principio y ahora lo que has comentado al final, de las posibilidades también del podcast como documento sonoro para poder recuperar en unos años y ver cómo era una determinada sociedad, ¿no? Un momento en que ya pues probablemente muchas cosas no existan, ¿no? Y eso es una idea muy, muy interesante que a mí personalmente me apetecería trabajar alguna vez. Y ya tengo alguna cosa, pero no voy a hacer spoilers. Algún día haré podcast. Algún día. Bueno, a continuación, pues también por orden de programa, aunque van a intervenir más o menos a la vez, os voy a presentar a las 2 personas que quedan, Roberto y a Ignasi. Empiezo por Roberto. Roberto García Gontán es asesor de música y artes escénicas en el CEFIRE
Él cursó sus estudios superiores de saxofón en el Conservatorio Superior de Música de Castellón. Además, es ingeniero técnico en diseño industrial, licenciado en Historia y Ciencias de la Música, y redactó el currículum de música de educación secundaria de la Comunidad Valenciana, y además es ganador del Premio Onda Cero 2014 en la categoría Integración Social por un proyecto que se llama Sound Painting. Junto a Ignasi Climent, que está aquí, es uno de los auspiciadores de las Jota Podcast sobre la utilización del podcast como recurso educativo en educación primaria, secundaria, grados formativos, conservatorios, escuelas de música, etcétera. Y ahí trabajan el aprendizaje basado en proyectos y además la creación de un canal de podcast en el aula, pues, para el desarrollo de diferentes contenidos. Junto a él está Ignasi Climent, que es el coordinador en el ámbito de las TIC aplicadas a la educación de la Subdirección General de Formación del Profesorado de la Conselleria de Educació, Cultura y Esport de la Generalitat Valenciana. Además, pues, tiene un currículum muy amplio, tanto como músico y como docente. Yo, leyendo cosas de él, sé que ha compuesto himnos y para comunidades autónomas, y muy interesante además. Además, es fundador y colaborador en diversas agrupaciones musicales. Ha colaborado como asesor en la elaboración de proyectos educativos de escuelas municipales de música y tiene 15 trabajos, si no más, discográficos registrados como intérprete y como director musical. Un trabajo audiovisual realizado junto a Roberto García Gontán y Andrés Cansino, que se llama Educad a los niños y no tendréis que castigar a los hombres. Me encanta ese título, además súper interesante y más en los tiempos que corren. Y obtuvo el segundo premio en la campaña No em toques el WhatsApp del IBAG de la Generalitat Valenciana. Además de ser uno de los auspiciadores de las Jota Podcast, junto con Roberto García Gontán, es autor del blog El Sonido de la Educación, que está dedicado, además muy interesante, a la recopilación de enlaces y recursos útiles para las clases. Imparte cursos de podcast y radio como recurso educativo y es uno de los impulsores de la radio escolar. El podcast como recurso educativo para enseñanzas no universitarias en diferentes vertientes estamos viendo y, bueno, Ignasi y Roberto nos van a hablar de ello. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo soy Roberto, Ignasi y Roberto. La verdad es que hoy estamos aquí un poco en representación, haciendo tándem, porque muchas de las cosas que hacemos y comunicamos son proyectos comunes y, por tanto, vamos a estar hablando de una manera pues acorde, ¿no? Hablando en términos musicales, ya que los dos provenimos de un mismo campo, que es la música y es lo que nos une y el que de alguna manera nos abrió este espacio. Antes de pasar la palabra a Ignasi, me gustaría pues agradecer a la universidad la invitación y de alguna manera pues poner en valor también lo que ha comentado mi compañero. Estamos totalmente de acuerdo. Nosotros desde la formación del profesorado, yo personalmente desde el CEFIRE, Centro de Formación, Innovación y Recursos del Profesorado, ponemos en valor precisamente el podcast como recurso educativo, subrayando ese proceso de enseñanza-aprendizaje colaborativo en el cual el alumnado no es un mero escuchante, ¿no? Que ahora esta palabra también está bastante de moda, no es un mero escuchante, sino es un prosumidor que produce y consume el podcast, con lo cual entra de lleno en ese proceso creativo en el cual tiene que investigar, filtrar la información, organizarla, crear su guión técnico, redactarlo, locutarlo con toda la fase de oralidad y al final, si pertoca y existe la posibilidad, lo difundimos. Pero a nivel educativo, personalmente, considero que no es un fin en sí mismo, que el podcast sea exitoso, sino todo aquello que hemos ganado en el proceso, que es algo que es difícil de valorar, ¿no? Porque ahora que está tan de moda y se intenta abogar por el trabajo competencial, diríamos que es el camino, ¿no? Es precisamente darle el valor a esas competencias. Ahora hablaremos un poco de cómo está estructurada la red CEFIRE y cuál es nuestro trabajo para impulsar esta idea. Y para ello, pues si os parece, os dejo con Ignasi. Bueno, buenos días. En primer lugar, me sumo también al agradecimiento a la organización de las jornadas en nombre de la Subdirección General de Formación del Profesorado y sobre todo de toda la red de CEFIRES, de los centros de formación y recursos para el profesorado,
de la educación no universitaria en este caso, pero futuro de alumnado, y que realmente representamos aquí ahora mismo. Roberto, los CEFIRES estamos organizados por ámbitos dentro de la organización interna de cada uno de los CEFIRES territoriales, ámbito humanístico y social, ámbito plurilingüe, de plurilingüismo, ámbito artístico expresivo, ámbito TIC. Y en este caso tenemos 19 CEFIRES, de los cuales 7 CEFIRES son CEFIRES específicos de ámbito, donde programan y organizan esa formación para todos los ámbitos en el resto de CEFIRES y en todo el territorio. Pasando después a esos CEFIRES territoriales, ejemplo cercano tenemos el CEFIRE de Gandía, donde ya se aborda directamente la formación y la atención a los centros. En este caso, Roberto está en el CEFIRE Artístico Expresivo y por una relación de podcast anterior a nuestra participación, independientemente que coincide con que el auge del podcast coincide en nuestra entrada laboral, en este caso por el proceso de selección a la red de CEFIRES, es cuando nosotros iniciamos este proceso coincidiendo con el ámbito artístico expresivo en la parte de plástica y en este caso la parte visual, audiovisual del CEFIRE Artístico Expresivo. La red de CEFIRES organizamos una serie, la formación, se diagnostican los centros territorialmente y en función de un documento que es el PAF, el Programa Anual de Formación, es el mecanismo para saber qué necesidades tienen los docentes. A partir de ahí, a través de unas formaciones que se organizan desde el CEFIRE y después las propias en el PAF, en el Programa Anual de Formación que organizan los propios centros, se abordan diferentes temáticas, entre ellas la que nosotros hoy vamos a presentar. En definitiva, como decía Juan Jesús al principio, que en su primer podcast no sabía cómo se editaba, nuestra función es enseñar el podcast como recurso educativo desde la parte del proceso, pero sobre todo también la parte esta de edición y de terminar el producto para llegar a un producto final. Siempre destacando que lo más importante es el producto final. Tenemos 11 CEFIRES territoriales, tenemos 7 CEFIRES específicos, un CEFIRE general, que es el de Alcoy, que está entre territorial y una parte específica de FP, y con esta red abordamos todos los centros no universitarios de la Comunidad Valenciana. ¿Y cuál es la oferta que estamos dando actualmente al profesorado? Pues la oferta que estamos dando es diversa, porque entendemos que el podcast también, esa pregunta que se formulaba anteriormente de ¿para qué?, es fundamental. Si quiero el podcast para comunicar y hacer más accesible mi contenido al alumnado, tendré un producto concreto. Si lo quiero hacer de una manera más transversal, será otro tipo de producto, ese proceso educativo. Y si estoy en un ámbito mucho más concreto, como es para profesorado de música, como también hacemos nosotros, pues estaremos hablando de ambientación sonora, como decía Teresa, de Foley, etcétera, ¿no? Donde participantes con un cierto criterio, mayor formación musical, puede abordar este espacio con mayor garantía. ¿Qué hacemos desde el CEFIRE? Como digo, pues un abanico de posibilidades. La primera sería el podcast como recurso educativo que se han dado a nivel territorial y a nivel de ámbito artístico expresivo para todo el profesorado, independientemente de su especialidad. El podcast con esa pretensión competencial, ¿no? Se ha hablado en la primera presentación de las competencias concretas, específicas del grado audiovisual y también de las competencias transversales. Y aún así a mí nos llamaba mucho la atención porque después están las competencias que ahora mismo son las más importantes, que son las competencias básicas o ahora mismo las competencias clave, que son en torno a las cuales se está formulando la nueva ley de educación que saldrá publicada para el próximo curso, en primaria y en secundaria, que como bien sabéis sus pilares fundamentales son las competencias y se va a evaluar por competencias. Es un giro tremendo en el ámbito educativo. Si pretendemos evaluar por competencias y poner en valor, en primera plana, las competencias, deberemos enseñar por competencias. Si en todos los primeros de la ESO, prácticamente en la Comunidad Valenciana, ya sabéis que se agrupan por ámbitos y estamos haciendo asignaturas donde confluyen ámbito científico, la asignatura de matemáticas, de tecnología o de biología,
No pretendamos que esa praxis educativa se va a poder realizar simplemente cambiándole el título a la asignatura. Habrá que cambiar también metodológicamente todo aquello que estamos haciendo. Y ahí es donde entran metodologías, métodos, recursos educativos como es el podcast, donde crea un espacio donde pueden hacer intersección diferentes asignaturas. Ahí tenemos formaciones en podcast como recurso educativo, tenemos formaciones de podcast laboratorio sonoro, que sería más específico de ambientación sonora y Foley para especialistas en música. Tenemos también formación para podcast como recurso educativo en escuelas oficiales de idiomas, y ya creando redes, por ejemplo, la Escuela Oficial de Idiomas de Castellón con la de Sagunto. Y después tenemos para nosotros es algo muy especial, que son las jornadas Jota Podcast, ponte a grabar, pósate a grabar. Las jornadas Jota Podcast, pósate a grabar surgen de una reflexión que hicimos Inés y yo de lo importante que es no solamente formar, sino también mostrar ese producto de una manera original. Nos gustaba la posibilidad de hacer unas jornadas, pero no que estuviésemos sentados con una pantalla detrás, sino hacer un auténtico espectáculo, con música en directo, con invitados e invitadas en mesas redondas, en formato podcast, con locutora presentando, con los auriculares, con la mesa técnica, grabando todas esas jornadas para después poder colgar en iVoox. ¿Y por qué? Pues porque qué manera más coherente de hacer esa propuesta que con tu verdad, ¿no? Con lo que estás retransmitiendo, con ese formato. Y al día siguiente haciendo talleres formativos más concretos de cada una de las cositas, ¿no? Sí, y queremos en esas jornadas poner en evidencia algo que no ha salido a lo largo de la mañana, pero que sí que se produce en los centros educativos, que es podcast o radio escolar. O radio escolar o podcast. El profesor hace podcast frente a los alumnos hacen podcast hacia el profesor, trabajando contenidos. El alumnado puede escuchar, como decía la profesora Piñeiro, también podcast de terceros para poder continuar con ese trabajo. En definitiva, nosotros con estas jornadas pretendemos enseñar esa radio en directo, esa posibilidad de radio escolar. Hay muchos centros que a través de proyectos de innovación han adquirido dispositivos para utilizar el equipo como equipo de radio escolar, pero no como podcast escolar para utilizar en el aula. Entonces, nosotros consideramos que se deben contemplar los dos conceptos, pero hay que darle la vuelta para que esa radio escolar no quede con una actividad voluntaria de un docente en sus horas libres, sino que se integre directamente en ese proceso de enseñanza-aprendizaje y de esa manera el alumnado pueda disfrutar y pueda aprender de una manera diferente y el docente exactamente igual. Cuestiones que además luego se plantearon en la pandemia y que dentro de esa parte de recursos, que es la que falta ahora un poco por poner encima de la mesa, que también ejerce el CEFIRE, que de hecho está en el nombre, ha sido la elaboración de recursos, que ahora os enseñaremos algunos ejemplos, la elaboración de recursos para que el docente tenga ese recurso en infografía, en cápsulas más grandes, mini cápsulas en vídeo, para poder ver el recurso de manera rápida y poder utilizar para la creación del podcast directamente. Pues si os parece, ponemos algún ejemplo. ¿Podríamos ver, por favor, el vídeo de unas imágenes de la jornada que estábamos comentando de Jota Podcast? Aquí lo tenemos. Y veréis un poco esa puesta en escena de lo que sería Jota Podcast. La sintonía también está hecha por nosotros y por nuestros hijos, ¿no? Es una clara evidencia, ¿no?, de la puesta en práctica pues real, ¿no? Adelante. Posa't a grabar. Jota Podcast, posa't a grabar. Lógicamente la sintonía es la que utilizamos en las propias jornadas. Posa't a grabar. Jota Podcast, 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 posa't a gravar.
Benvinguts a Jota Podcast. Posa't a grabar. Bueno, si quieres podemos ir cortando y así vamos avanzando en contenido. Recordaos, bueno, también que este viernes hacemos un Jota Podcast aquí en la universidad. Sí, coincide en el tiempo. Es una casualidad de que haya coincidido todo en el mismo sitio, el mismo edificio y la misma semana. Sí que es cierto que está dirigido al profesorado, porque nosotros nos dedicamos a esto ahora mismo, formación para el profesorado. Es un congreso en el cual formamos parte, en la planta de abajo, justamente, en el auditorio de abajo. El congreso del CEFIRE de ámbito plurilingüismo. Y justamente en la sala de aquí abajo, en la sala de conferencias 1, vamos a realizar unas mini Jota Podcast con música en directo entre las 6:30 y las 8 de la tarde después de la ponencia Marco. Y bueno, si os parece, ahora podríamos entrar directamente a ver la minicápsula para ver, o prefieres, pasas al territorial. Vamos a aterrizar primero a la parte formativa, cómo puede llegar a un centro educativo la formación, y después vemos el recurso como resumen de la cápsula. Perfecto. Como he dicho, la formación después de las Jota Podcast la lanzamos a los diferentes CEFIRES territoriales, y una vez ya hemos de alguna manera puesto el caramelo con las Jota Podcast, esa relación radio-podcast, podcast-radio, se distribuye formación a los distintos CEFIRES, se organizan por los CEFIRES territoriales principalmente, también algunos de ámbito, como es el caso del plurilingüismo, y el tercer nivel, que es el de llegada a los centros a través del PAF, del Programa Anual de Formación. Dentro del Programa Anual de Formación se pueden realizar proyectos de formación en centros, seminarios específicos para un tema concreto, como podría ser el podcast, pero la parte del recurso en cuanto a metodología para utilizar en el aula, y después grupos de trabajo que sería para poder ya trabajar en la programación directamente. El ejemplo es un vídeo que se realizó a través de un seminario. En este caso intervine yo como ponente porque la idea surge a través de una experiencia en la que yo cuento como experiencia cómo utilizar el podcast en un museo a través de alumnos como ABP, como aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje servicio. Una de las personas que estaba en el curso lo trasladó al Museu Valencià del Paper, que se encuentra en Banyeres de Mariola, en la provincia de Alacant, y se pone en contacto conmigo la directora para trasladarme el interés de que yo hiciera las guías del museo, porque estaban en pleno proceso de contratación de una empresa para las guías de las visitas. Yo les dije que yo no hacía eso, que no me dedicaba profesionalmente. Yo podía instruir a todos los docentes de la localidad para realizar un seminario a través del PAF y con los alumnos realizar las guías. Y este es el proceso que terminó con actualmente, si visitamos el museo, todas las guías están hechas a través de un código QR que está colocado en cada una de las piezas. El código QR dispara en el móvil un podcast que ha sido grabado, incluso con las voces dramatizadas con alumnos de la asignatura de cuarto de la ESO de enseñanzas artísticas, de enseñanzas artísticas. No es el teatro que había antiguamente, sino artes escénicas realmente, y después también dramatizado por alumnos de primaria, donde aparecen alumnos de primaria y secundaria de todos los centros educativos, y a través de un seminario realizaron esto. Adelante el vídeo del podcast. El Museu Valencià del Paper ha iniciado una nueva etapa después de estar unos meses cerrado debido a trabajos de actualización. La generalización del uso de los dispositivos de telefonía móvil abre un abanico inmenso de posibilidades. El Museu Valencià del Paper lo ha tenido en cuenta y ha incluido en cada uno de sus paneles un enlace a través de un código QR con la finalidad de ofrecer información complementaria a las personas que efectúan la visita. Este contenido digital ofrece, además de otros recursos, audiodescripciones para invidentes y podcast con la ampliación de la información. En aquesta sala podem veure el procés de fabricació del paper,
i conèixer els molins paperers de Banyeres de Mariola. El recurso de los podcasts es un sistema que es necesario explicar con mayor detalle, tanto por sus posibilidades como por la manera en la que se ha trabajado, así como los colectivos que han participado en su gestación. Todo empezó en un curso de formación para docentes sobre el podcast como recurso educativo que se realizó en el CEFIRE, Centro de Formación, Innovación y Recursos para el Profesorado de Xàtiva, en el cual el ponente y asesor TIC, Ignasi Climent Mateu, presentó al podcast y los códigos QR como audioguía. Asimismo, también disertó y formó sobre cómo utilizarlos en los centros educativos usando la transversalidad entre materias y la introducción de metodologías de aprendizaje colaborativo y cooperativo, como el ABP, aprendizaje basado en proyectos, y APS, aprendizaje servicio. La palabra podcast viene de podcasting, que es un sistema de distribución de archivos multimedia de audio o vídeo. Podcasting deriva de las expresiones anglosajonas play on demand, pod, que quiere decir reproducción a demanda, y broadcasting, cast, que significa radiodifusión, a los ficheros de sonido o de vídeo. Implicados, se trabajó la parte de historia, se paralizó la parte histórica en función, sobre todo en cuarto de la ESO, en el momento del trabajo de la Revolución Industrial, se trató directamente la que afectaba a Banyeres de Mariola y lo que es la temática se realizó a través de lo que sería el podcast. Todos los alumnos trabajaron. Después entramos en esta parte de la protección de datos y los alumnos que decidieron por parte de sus padres no poner voz, grabaron igual y registraron y trabajaron en los proyectos y al final se registró con diferentes voces. Ellos mismos luego votaron para decidir las voces definitivas. También, como había posibilidad de duplicar, porque estaban las voces en función de idiomas, no había problema porque cada podcast tenía 4 personas para poder grabar. En definitiva, al final es uno de los procesos de la llegada al aula. En este caso era el segundo proyecto, esto se presentó al público, se estuvo grabando se realizó todo en el segundo y tercer trimestre del curso 18-19, se presentó el día 30 de mayo en el Teatro de Banyeres de Mariola, pero luego ya vino la pandemia y la segunda parte se ha terminado ahora, que es la ruta dels molins paperers, de los molinos de papel que hacían a través del río Vinalopó, y que se ha terminado ahora, y en la ruta de senderismo visitando el cauce del río Vinalopó Alto encontramos una serie de molinos y está el código QR también puesto en la fachada principal donde explica la historia del museo, y así se cerraba el proceso de toda la fabricación del papel y toda la fabricación de envases en esta población alicantina. Y luego ya a partir de aquí iríamos a la otra pata de esta mesa que tenemos en los CEFIRES, sería la realización de recursos y el desarrollo de recursos para ofertarlos y utilizar los docentes en sus centros. Que evidentemente abogamos siempre por el tema del proceso, ¿no? de estas fases, de todo el proceso a nivel formativo para el alumnado de infantil, incluso primaria y secundaria, donde ellos son y ellas son las verdaderas protagonistas de todo este proceso. Esto no quiere decir que en momentos puntuales, como incluso en la pandemia, se nos dio el hecho de que nos pedían formaciones express porque el profesorado necesitaba una comunicación más emocional con su alumnado, recursos de podcast más directos, con audios. Incluso inauguramos un programa de radio, Matrondas, en la cual se hacía educación maternal a futuras mamás que en periodo de confinamiento no podían recibir la atención de educación maternal, y ya vamos por la tercera temporada y fue algo fantástico porque con un móvil simplemente y con el programa Anchor eran capaces de grabar en la distancia diferentes locutoras en este caso, y que entrevistaban a personalidades de todo el mundo, ¿no? Y era todo como muy sencillo, muy directo a nivel comunicativo. Pero volviendo otra vez a la importancia que nosotros queremos subrayar de todo esto, que es el podcast como recurso educativo, como proceso de aprendizaje competencial, iríamos a lo que os presentamos ahora, que fue uno de los recursos que hicimos en pandemia, que en 5 minutos tratamos de explicar todas estas ideas que estamos comentando. Y ya con esto creo que prácticamente vamos a terminar nuestra intervención, tampoco queremos abarcar más tiempo, éramos 2, pero queremos sintetizarlo lo máximo posible. Adelante, vídeo.
Podcast. Minicàpsula per abordar la preparació de tasques d'àudio. És una manera original, directa i activa de treballar mitjançant un diàleg bidireccional entre el professorat i l'alumnat. No en totes les cases disposen d'ordinadors, però la majoria tenen mòbils o tauletes. És un recurs que possibilita l'adaptació al context que viuen les famílies a casa. Per a oferir un recurs educatiu i didàctic que permet treballar de manera competencial, col·laborativa i transversal. Per establir una comunicació bidireccional més directa amb el component humà de la veu que genera ponts entre el docent i l'alumnat i que compta amb multitud de possibilitats didàctiques per incorporar-se a la programació d'aula, per a oferir possibilitats d'aprenentatge actiu i creatiu, per abordar la preparació de tasques d'àudio a distància, per a fomentar l'esperit crític i el coneixement de l'entorn i autoconeixement de l'alumnat. Un podcast d'àudio és similar a un programa de ràdio, però no s'emet en directe. Un podcast d'àudio es grava i edita digitalment. És un arxiu d'àudio que pot difondre continguts de forma senzilla i oberta, mitjançant plataformes que permeten la seva escolta, descàrrega i subscripció. El procés de creació permet revisar, modificar, adaptar i repetir tantes vegades com siga necessari fins a aconseguir l'objectiu òptim. Aquestes qüestions són essencials en el procés d'aprenentatge de l'alumnat. Com a docent, el podcast permet enviar instruccions a l'alumnat amb una comunicació més humana, propera i emocional. Explicar i organitzar continguts mantenint l'essència de l'expressió personal del docent. Com a alumnat, permet escoltar i treballar amb enregistraments de tercers o desenvolupar podcast com a activitat. Soc jo, em dic Robert. El podcast, com a recurs didàctic, reforça l'expressió oral, escrita i sonora, partint de la realització d'un guió, la seva organització i la posterior oralització. Possibilita tasques on l'alumnat és el protagonista actiu de tot el procés. Determinarà el gènere radiofònic, el format de la proposta i la tria musical. És un procés que s'ha d'adaptar a la programació d'aula, però també ho pot fer a la intel·ligència múltiple o al ritme d'aprenentatge de l'alumnat. Per a la producció d'una tasca d'àudio o d'un podcast, et plantegem 3 fases. Investigació, triar un gènere, un tema, elaborar un guió o escaleta. La segona, gravació. Primer assagem, ho gravem en un dispositiu mòbil i després ho editem en un programa d'edició. En la tercera fase, la difusió, hem de tenir molt en compte els drets d'autoria i les autoritzacions. Buscar un format adequat i una plataforma per a difondre. En la primera fase es determina el gènere radiofònic o el tipus de tasca a realitzar. Informativa, entrevista, diari personal, monogràfic, dramatització, audiocontes o altres. Ja pots començar el teu guió. Primer, cercar i filtrar la informació. Després, sintetitzar-la i elaborar el guió, l'escaleta de temps o les tasques a realitzar. El treball a desenvolupar és primer d'expressió escrita. Depenent del nivell educatiu, els objectius han de ser diferents, però sempre intentar desenvolupar l'autonomia personal i dissenyar les tasques per possibilitar una avaluació adequada. Arriba el moment de gravar. No necessites un gran equip, un ordenador amb auriculars, micròfon i el programa Audacity, un telèfon mòbil o una gravadora. En vols més? Edita. Després de gravar, edita el teu àudio, junta les parts gravades per separat i talla les parts que no t'interessen. Importa música de fons o una sintonia i fes servir foses d'inici i tancament per un producte de major qualitat. Uns consells. Pots fer les gravacions per parts i editar-les després. I gravar la teua veu dins d'un armari per evitar la reverberació. Així teniu algunes aplicacions per a dispositius mòbils, tant per a fer podcast com per a gravar. I per últim, la difusió. Comparteix el teu projecte. El format MP3 possibilita diversos tipus de distribució en internet, web, blog, etc. Es pot compartir directament per xarxes socials i aplicacions de missatgeria instantània.
El mecanisme més apropiat és utilitzar plataformes dissenyades per al propòsit, com iVoox, on pots escoltar, difondre, subscriure't o descarregar programes de tot tipus. I no oblides, si cal, demanar els drets d'autoria, les llicències de publicació de la música o les autoritzacions pertinents. El podcast permet fer una avaluació autèntica a través de tasques del món real que requereixen que els estudiants hagin d'utilitzar els seus coneixements i habilitats de manera creativa i efectiva en contextos significatius. Les tasques plantejades han d'estar adaptades a la programació d'aula i, per tant, han de permetre fer el seguiment i l'avaluació contínua del procés. Es poden emprar instruments d'avaluació adequats, com les rúbriques. Hauríem d'establir el que anomenem stop moments durant el procés per a avaluar i reconduir si és necessari. I recorda, gaudiu de l'experiència. La proposta didàctica que plantegem és flexible i s'adapta al context del professorat i de l'alumnat, amb un tipus d'ensenyament-aprenentatge original i enriquidor. En tot moment hauria de ser una experiència agradable. El podcast és un recurs senzill d'implementar i requereix de pocs recursos. Podeu adaptar aquesta proposta a la diversitat de les aules i al ritme del vostre alumnat. Podeu ampliar la informació al web del Cefire Artístico Expressiu o a l'enllaç que teniu en pantalla i en la descripció. Bueno, esto es todo. Y bueno, antes de acabar, sí que pondría en valor una de las cuestiones que ha salido, que no sé si la hemos comentado hasta ahora, que es el tema de la programación de aula, ¿no? Y sería que no enfoquemos o identifiquemos el podcast como el miércoles día 15 vamos a hacer podcast, ¿no? No, se trata de alinear con mis objetivos dentro del aula como docente. Si quiero que mi alumnado dé la historia de España o dé 3 asignaturas simultáneamente que referidas a un ámbito o incluso de diferentes ámbitos, pero que tienen que manejar diferentes competencias lingüísticas, matemáticas, etcétera, tecnológicas, incluso artísticas, como el tema de la música, voy a utilizar el podcast para alinear todo eso y poder ejecutarlo de una manera coherente, como hilo conductor, como recurso educativo. Realmente no es un fin en sí mismo, sino lo que me va a posibilitar poder hacerlo de manera original, creativa y competencial. Y está dentro de la duplicidad del concepto que hablábamos antes, podcast o radio escolar. Si no la programamos, al final hacemos una radio escolar para un evento concreto, un día concreto, el día del libro, el día para celebrar cualquier evento, el Día de la Paz, etcétera. Pero no haremos una programación de podcast dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. Y con esto... Muchas gracias. Gracias. Bueno, interesantísimo también y han contado muchas cosas, Roberto e Ignasi. Yo también me voy a quedar con un par de ideas, ¿no? La primera, el que el alumnado tenga la posibilidad, el alumnado no universitario, ¿no? Tenga la posibilidad de acceder al podcast y de trabajar el podcast no como algo específico, sino de una manera transversal, ¿no? Que es un poco lo que han explicado. Y también que el profesorado, que muchas veces estaba comentando ahora mismo, ¿no? Con Ignasi, que muchas veces el profesorado se puede ver qué hago, cómo lo hago, yo lo quiero hacer pero no sé cómo, que disponga de este tipo de recursos para directamente, además de una manera muy sencilla, poder acceder a implementar el podcast como elemento educativo en el aula, ¿no? Entonces, esas dos patas, ¿no? Que son las que ellos han comentado, son importantísimas porque después todo esto lo vamos a llevar a lo largo de nuestra vida, ¿no? Como enseñanza. Pues bueno, nos quedan 5 minutos más o menos, ¿no? ¿Sí? Alguien que me diga porque yo he perdido un poco. Bueno, simplemente, después de todo lo que hemos hablado aquí, me gustaría lanzaros una pregunta que tiene que ver con aventurarnos un poco a lo que puede pasar, ¿no? Hemos visto experiencias en secundaria con una asignatura, además algo que ha tenido mucha aceptación. También el tema de la radio, de trabajar con escolares directamente, con actividades, ¿no? Todo el tema de formación a profesorado e integración del podcast dentro de ese currículo educativo, ¿no? Antes de la universidad. Pero me gustaría saber cómo veis esto en el futuro. Es decir, estamos aquí, estamos impulsando, pero ¿creéis que esto tiene una proyección?
que se va a implementar o que se va a ir junto con el tema del audiovisual. Estamos hablando evidentemente de podcast, pero el audiovisual está ahí, ¿no? Uno de vosotros comentaba que vemos mucho vídeo y tal, ¿no? Creo que eras tú. Tema de la atención. ¿Creéis que el podcast tiene un futuro? ¿Qué recorrido le veis al podcast académicamente? Yo quería comentar que creo que en el podcast ya está pasando lo que lleva tiempo pasando en YouTube o en el mundo de los blogs, que ya hay muchísimos podcasts de muchísima calidad, ya hemos llegado a un punto donde para todo hay un podcast, y ahora llega ese momento donde pues, pasa en YouTube o pasa en el mundo de los blogs, que llega el momento de la confusión. ¿Qué podcast elijo? ¿Qué podcast cojo para recomendárselo a mis alumnos? ¿Cómo lo elijo? Pero es que no hay tiempo no te puedes poner a escuchar todos los podcasts de nicho que hay. Entonces ahora viene ese momento de entre toda la oferta, saber elegir o saber qué recursos escoger o saber qué podcast elegir. Entonces es un momento de confusión, y cómo afrontar eso es complicado. Es complicado cómo movernos en esa agua. Con estudiantes. Exacto. Yo diría que vamos tarde y mal. Sí, porque lo que habéis escuchado, lo que os he puesto, son chavales que ahora tienen 12, cuando grabaron tenían 5, y los chicos de tercero y cuarto de fiscal ahora están en sexto. Pero esos chicos ya, si quieren, están haciendo podcast. Yo lo que creo es que lo que tenemos que hacer es descolgar las pizarras y poner altavoces, para que los chicos escuchen lo que hacen, para que aprendan a escuchar, y que el podcast sea la tiza, el clarión, la tiza con la que se escribe en la pizarra, y que la tiza se convierta en el micrófono, y que utilicemos ese micrófono para enseñar a los chicos a ser personas. Así de simple. El podcast está ahí. Que esos contenidos que se generan en las aulas se conviertan en podcast, que vayan a esos contenedores que luego van las gaviotas como locas a coger, pican y se van y se llevan, y vienen los barcos con los contenedores a recoger todo lo que sobra. Pues muy bien, algo de eso habrá que sea bueno y que lo compren grandes plataformas de podcast, y otras que se quedarán ahí o se irán al fondo del mar. Pero lo interesante es que los chicos y chicas, desde los 3 años hasta su última etapa de formación, hayan aprendido a que escuchar permite aprender, y que te escuchen te da valor. Es decir, que el podcast sea una herramienta y que lo utilicemos de la manera más natural posible, tanto por docentes como alumnos, en todos los niveles formativos. Bueno, relacionado con niveles formativos, sí que es verdad que cuando Roberto y yo estuvimos en el año 2015 redactando el currículum de la ley actual de educación, sí que se hizo una parte concreta del podcast ya en el currículum de música. O sea, que el currículum de música ya lleva implícita la utilización del podcast, entre otros recursos, pero lleva la parte esta. Y un poco, yo creo que el futuro es trabajar el podcast, porque recordando un poco a la profesora Pérez antes, no nos preparan para escribir, nos preparan para leer, pero no nos preparan para hablar. Entonces la forma, y esa fue nuestro valor para introducirlo dentro de ese, aparte de la cuestión tecnológica y artística que nosotros siempre teníamos clara que tenía que estar en ese currículum de música del año 2015, que es la ley actual, y que realmente se va a recoger en la actual también, porque al final no deja de estar las TIC presentes y la aborda de manera competencial, de una forma diferente, pero lo que nosotros pretendíamos era que estuviera esa parte de hablar de la oralidad directamente trabajada en el aula, no solamente la lectura por leer, sino la de estar delante de un público, poder hablar, poder presentar, porque después cualquiera tenemos que realizar ya directamente un trabajo fin de grado que tenemos que presentar y defender delante de un tribunal, y ya no digamos oposiciones, etcétera. Entonces el podcast podría ser una herramienta. ¿Qué se abre a partir de ahí? Pues si el currículum nos permite
poder hacer esto con los alumnos, lógicamente todo lo demás a través de todas las plataformas que tenemos actualmente y que nos está llegando el podcast. Yo siempre comparo que la facilidad con relación a la parte televisiva es que necesitamos menos recursos. No por eso es mejor, sino es diferente. Y de hecho, habíamos traído algún ejemplo más de dramatizaciones, que de hecho la semana que viene haremos una aquí, el viernes haremos una aquí en directo, en la sala de abajo, y que realmente tiene una fuerza, un potencial donde podemos imaginar todo esto que nos están narrando. Esa es la potencia y el futuro de esto. Yo poco me queda por añadir y es cierto que por poner un poco equilibrio, ¿no? Y no abogar simplemente por el podcast, que es estas jornadas, es de lo que se trata, ¿no? Pero yo diría que el podcast por sí mismo tampoco tiene un presente y un futuro por sí mismo. Quiero decir, está en nuestras manos cómo lo vamos a utilizar a nivel educativo. Como digo, yo tengo muy claro que el audiovisual o ver un vídeo está muy bien, sí, pero depende de qué vídeo y depende cómo se analice, cómo se proponga y cómo se utilice como recurso en el aula. Por sí mismo un vídeo no es bueno ni malo. Por tanto, yo considero que hay que hacer una gran reflexión sobre cómo se va a trabajar con el podcast. Y ahí es donde está la clave del éxito a nivel educativo, a nivel comercial, difusión, etcétera. ¿Dónde nos va a llevar esto? Las tendencias de consumo, como se comentaba antes, de Netflix, de HBO o de iVoox bueno, pues no lo sabemos porque esto va a una velocidad. Hace 15 años no se sabía dónde estaba y hoy en día está donde está, pues quién sabe dónde nos va a llevar. Lo que sí que deberíamos hacer es esa reflexión. El podcast por sí mismo no lo es todo, ni vale para darlo todo en el aula. Es una herramienta más que, bien utilizada como recurso educativo, es tremendamente poderoso. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, sí que me gustaría, porque tampoco quiero que alarguemos mucho, daros la palabra a vosotros y a vosotras y, si queréis, muy brevemente, alguien valore, o alguienes, valoréis todas estas iniciativas antes de llegar a la universidad. Porque vosotros y vosotras sois más jóvenes y puede que hayáis vivido algo así, pero en mi generación, cuando estudiábamos, todo esto, aparte de que evidentemente la tecnología, la conectividad no estaba tan avanzada ni tan desarrollada, esto va muy rápido, no hemos tenido, ¿no? Esto, no hemos dispuesto de esto. Nosotros. Yo tenía. ¿Tú tenías? Sí. Los que están en la parte del fondo no se acordarán de las cintas de cassette. Bueno, claro. Pero los que estamos en esta parte de aquí sí. Y aquellas enciclopedias de la BBC para aprender inglés, eso era podcast. Eso era podcast. Yo grababa, en Zaragoza se escuchaba muy bien la emisora de la base americana. Yo aprendí inglés con esa emisora. Grababa los programas y luego me los escuchaba. Y un amigo mío me las pedía, hacía podcast, lo grababa y se lo entregaba para que lo escuchara cuando quisiera. ¿Qué es un podcast? Grabar algo para que otra persona lo escuche cuando quiera. Con otro soporte. El soporte cambia, pero la filosofía se mantiene. Sí, pero no estaba integrada en la enseñanza del colegio y del instituto. Algún profesor ponía, no sé si aquí lo llamáis también así, filminas, sí. Diapositivas. Ponía diapositivas o ponía cintas de cassette. Sí, es decir, la filosofía se mantiene, cambia el soporte, cambia la estructura, se facilita mucho más con Internet, evidentemente. Pero el profesor que quería utilizar una cinta de cassette para poner algo, lo utilizaba. Lo tenía. Ahora hay podcast, pero el profesor que no quiere utilizar el podcast, pues no lo utiliza. Sí, como hacíamos los programas de radio en el instituto, las locas y los locos de entonces, de comunicación. ¿Qué opináis? Una frase. Os veo muy callados y muy calladas. ¿Estáis cansados? ¿Cansadas? Sí. Pues nada, os invito a la reflexión con el profesor Terol en vuestra asignatura de radio sobre... Y bueno, por mi parte, pues agradecer a todos ellos, a Juan Jesús, a Ignacia, a Roberto, a Chuse, pues por haber estado aquí y por haber compartido todo esto tan interesante con todos nosotros, con todas nosotras. Y bueno, que estamos conectados, de manera que si ahora os ha venido así un poco, podéis localizarles por redes y bueno, y seguirles, incluso hacerles consultas y lo que queráis.
sobre lo que hemos visto hoy aquí o cualquier duda o cualquier cosa que tengáis. Y bueno, para acabar ya, sí que le cedo la palabra o pido la presencia. Bueno, primero vamos a aplaudir aquí a las personas y les despedimos.